Buenos días, soy Isabel de la Campa Enciso de la Universidad Nacional de Estudios a Distancia de la Facultad de Filología y voy a presentar a Amélie Nothomb, a su obra La metafísica de los tubos, y voy a adentrarme en el concepto de autoficción. Amélie Nothomb es una escritora belga nacida en Kobe, Japón, en 1967. Estudia filología románica en la Universidad Libre de Bruselas y es elegida miembro de la Real Academia de la Lengua y Literatura Francesas de Bélgica. Su vida es completamente fascinante, ya que su padre fue un diplomático belga que vivió en Japón, China, Estados Unidos, Laos, Birmania, y ella se convirtió en intérprete de japonés, con un gran bagaje cultural. Sufre una crisis muy grande de adolescente, importante para su destino como escritora, en la que se siente completamente desplazada y como si no fuera de ningún lugar, de haber estado en tantos lugares. Esa crisis toma forma de anorexia y es una enfermedad que casi le lleva a la muerte. Ella dice que lo que la salvaron realmente fueron las palabras. El sentimiento de irrealidad en ella es muy fuerte y las historias le salvan. Dice: yo escribo para soportar la vida y para soportarme. Vivir dentro de mí es terrible. Otro libro, un libro que le marca completamente y que cambia su forma de escribir, es la obra Cartas a un joven poeta de Rainer Maria Rilke. Primero vamos a hablar de la obra y posteriormente del concepto de autoficción. La metafísica de los tubos adentra al lector en el mundo infantil de la autora, sus primeros 3 años de vida. Los tubos del título son la metáfora de los bebés, que sirven para deglutir, para digerir y para excretar, sin más funciones que esas, pero también narra cómo el ser humano pasa de ser un tubo a gritar, enfadarse y finalmente descubrir su capacidad de pensar gracias al chocolate belga. Una narración que está plagada de ironía, que es lo que principalmente conecta con el lector. Amélie Nothomb utiliza la tercera persona para hablar de su yo de la infancia, pero además se refiere a ella misma como a Dios, en un principio. Dice: en el principio no había nada. Dios tenía los ojos perpetuamente abiertos y fijos. Si hubieran estado cerrados, nada habría cambiado. Dios era la satisfacción absoluta. Dios no vivía, existía. Amélie crea una realidad ajena a lo realmente ocurrido, ya que no tiene recuerdos propios, no tiene recuerdos de su propia infancia. Se compara a Dios en un principio porque nada hubo antes, solo oscuridad. Lo podemos ver en la frase que ella dice: Dios carecía de mirada. Una vez que comienza a realizar las funciones de deglución, digestión y excreción, pasa de llamarse Dios a denominarse como el tubo. A partir de entonces la novela se convierte en una reflexión sobre la vida, las elecciones que hacemos, de la falta de decisión, para finalmente llegar al segundo nacimiento de la autora, el de la identidad, junto con su primer recuerdo, que es en el recuerdo que su abuela está dándole chocolate belga. Este momento, que parece anecdótico, es bastante trascendental, ya que el yo nace con ese primer recuerdo. Dice: yo soy esa, soy yo. Yo soy la que vive, yo soy la que habla. No soy él ni este, soy yo. Fue entonces cuando nací, a la edad de 2 años y medio, en febrero de 1970, en las montañas del Kansai y en el pueblo de Sukugawa, ante la mirada de mi abuela paterna, por obra y gracia del chocolate blanco. Ahí vemos la ironía. Así que ella nace por segunda vez, junto con la conciencia de ella misma como autora, y también surge esa unión entre el autor, el narrador y el personaje. Aparece un pasaje que nos aclara su creación autoficticia, en la que declara que lo importante de su obra, en lo que se basa, es en las sensaciones que recuerda cuando era pequeña. Esas sensaciones son el verde del lago, dice: el verde del lago en el que aprendí a nadar, en el olor del jardín, el sabor del aguardiente de ciruelas probado a escondidas. Se refiere sobre todo a los sentidos. Previo al chocolate blanco no recuerdo nada. Tengo que fiarme del testimonio de mis allegados, reinterpretado por mí. Luego mis informaciones son de primera mano, la misma mano que escribe. El relato, por tanto, termina siendo una alabanza a su infancia, en la que ella se alza como una diosa hacia los que los demás se rinden: su aya Nissio-san, sus padres y su hermana Juliette. La autora se sumerge al lector tanto en lo bueno como en lo malo de la vida, la felicidad, el placer, la tristeza, la decepción, el miedo y el sentimiento de pérdida. Ese sentimiento de pérdida, que es uno de los grandes fantasmas de Amélie Nothomb, aparece
a menudo en sus obras. En concreto, en Metafísica de los tubos, podemos encontrar este pasaje. Acabada de enterarme de la terrible noticia a la que un día u otro todo humano tiene que enfrentarse. Lo que te ha sido dado te será arrebatado. Tu vida entera se verá marcada por el luto. Luto por el país amado, por las montañas, las flores, la casa, Nisio-san, y el idioma que hablas con ella. Quizá por ello, Amélie siempre viste de negro, por esa sensación continua de luto. El texto, por tanto, induce a hablar de una ambigüedad textual. Por una parte dice que las anécdotas exteriores a ella son totalmente ficticias, pero por otra parte dice que después de la escena de chocolate blanco todos son recuerdos. Recuerdos que en realidad no son recuerdos completos, son sensaciones como la del verde lago y otros recuerdos que tienen que ver realmente con sensaciones, son retazos de recuerdos. La historia de Metafísica de los tubos concluye con un suceso completamente inesperado, un accidente de una Amélie de 3 años en el estanque de su jardín, que en realidad se presenta como una tentativa de suicidio. De esa forma, el cuerpo vuelve a ser agua, elemento tan importante en su obra. Dice: pronto el cuerpo no será más que tubo, se dejará invadir por el elemento adorado que proporciona la muerte. Finalmente liberado de sus funciones inútiles, la canalización dejará paso al agua, a nada más. El agua como un elemento purificador del cuerpo. Este suceso contribuye aún más a la ambigüedad textual, dado que, aunque los hechos suceden, y además ella dice que tiene en su cara una cicatriz de admirable elocuencia, por tanto podemos entender que pasó ese accidente, sobre lo que se duda realmente sobre su propia intención de ahogarse ella misma. Aunque para ella no es importante que su obra sea totalmente creíble. Tenía que acostumbrarme a aquella idea, dice. No tenía credibilidad, no era grave. En el fondo me daba lo mismo que me creyeran o no. Yo seguiría inventando por mi propia satisfacción. Amélie juega durante toda la obra con el lector, por tanto, presentando, por un lado, una lectura autobiográfica y, por otro lado, una lectura ficticia. Aunque realmente no quiere que el lector se decante por ninguna de ellas, de hecho, el lector, al finalizar la obra, no puede decantarse realmente por ninguna de ellas, llegando de este modo a la idea del relato de autoficción, que no es ni real ni ficticio, sino una mezcla de las dos. Hay una serie de componentes que llevan a una lectura biográfica del texto, como son el nombre de la hermana de la autora, Juliette, los nombres de sus padres, el de Laia, el de su pueblo de Sukugawa, la fecha de su nacimiento y el primer recuerdo junto a su abuela. Pero el resto de elementos nos dicen que es una novela inventada a partir de retazos de sensaciones y de recuerdos, como hemos dicho antes, incompletos. Entrando dentro del concepto de autoficción, Ana Casas afirma que, a través de la máscara que supone la autoficción, el autor puede desvelarnos muchas aristas de su personalidad utilizando un lenguaje más poético, entrando en la esencia de la persona. Y eso es lo que hace Amélie, entrar en su propia esencia, en su propia esencialidad. Manuel Alberca nos habla de un pacto ambiguo que estaría situado entre el pacto autobiográfico y el pacto novelesco. Y dice Manuel Alberca: lo que hace la autoficción asemejarse a la novela es la parte de contrato en la que el autor pide al lector que reciba estos textos como posibles, suspendiendo el principio de incredulidad con el que rechaza en la vida cotidiana los mensajes que sabe o sospecha que son falaces, por mucho que su interlocutor quiera convencer de lo contrario. Por tanto, como conclusión, podemos decir que la metafísica de los tubos es una autoficción, dado que la autoficción en sí misma es ambigua, es un híbrido entre autobiografía y novela. Por una parte es autobiográfica, dadas algunas partes que sabemos reales, y por otra parte novelesca o ficticia, ya que sabemos que ciertas partes no ocurrieron o no ocurrieron exactamente así, porque están formadas por sensaciones vividas por la autora. Por tanto, esta autoficción nos sirve para profundizar en recuerdos, en sentimientos e incluso deseos que no se materializaron y que da una enorme riqueza para la profundidad y, de alguna manera, podemos decir que es una novela, además, filosófica. Amélie Nothomb vive actualmente en Japón. Se levanta a las 4 de la mañana, se pone un té negro y dedica 4 horas a la escritura. Escribe a mano. La han llamado la extravagante de ninguna parte, por su forma de vestir por un lado y de ninguna parte por todos los sitios donde ha estado.
A media mañana se viste con sombreros estrafalarios y de negro, a lo Tim Burton. Y va a la editorial Alvin Michel, donde trabaja en la oficina contestando cartas de sus admiradores. Se escribe a sí misma todos los días porque le cura y publica un nuevo libro por año. Muchas gracias.